Lucas capítulo 18, versículos del 1 al 8. Quiero hablar en esta noche o tarde acerca de la oración constante o continua. Vamos a leer estos versículos, vamos a leer versículos del 1 al 8 de manera alternada. Dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo a el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Todos os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Pueden tomar asiento. Y aquí está esta parábola que el Señor Jesucristo está hablando de esta mujer viuda, en donde ella sabe de un juez. Siempre las mujeres saben dónde están el panadero, el juez y la cocina económica, y donde están todos los lugares. Y esta señora sabía dónde estaba ese juez, y le dijo ahí a este juez: hazme justicia de mi adversario. Dice la Biblia que él no inmediatamente, dice, y él no quiso. Y quizás nosotros pudiéramos decir: hey, pero usted es juez, no se trata de que usted para eso está. Me debe de hacer justicia porque usted es juez. Y este juez, él dice que no, él no quiso, simplemente no quiso. Y ella dijo: hazme justicia de mi adversario. Y él dijo: no. Y nuevamente ella fue y dijo: hazme justicia de mi adversario. Y él nuevamente dijo: no. Nuevamente ella fue y dijo: hazme justicia de mi adversario. Y él dijo: no. Pero como él vio, dice ahí en el versículo 5, sin embargo, porque esta viuda me es ¿qué? Molesta. Quiero decir algo, pero no lo voy a decir. Pero esta mujer era algo irritante a este juez. Y sabes, yo creo que de cierta manera y de cierta forma debemos nosotros de irritar a Dios. Algunos lo irritan de una manera que no lo debes de irritar así como lo irritas. Pero la manera de irritar a Dios, de molestar a Dios y decirle: Señor, por favor, hazme justicia. Por favor, contesta esta oración. Por favor, aquí está otra vez. Y quizás Dios dice: hey, ahorita no. Y tenemos que ir otra vez, y Él va a decir: hey, ahorita no. Y nuevamente podemos ir y Él va a decir: ahorita no, hasta que, ¿sabes? Llegará el tiempo el que va a decir: ok. Como este juez dice: esta mujer me es molesta, y entonces le haré justicia, no sea que viniendo ¿de qué? De continuo. Dios busca una vida de continuo. Dios busca una vida de oración de continuo, una vida de oración constante. Entonces, ¿qué es la oración de continuo? ¿Qué es la oración constante? Número uno, la oración constante o de continuo es la oración que no se detiene. Regresa nuevamente ahí en el versículo 1, dice: les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar ¿qué? Siempre. De tal manera que una oración constante es una oración que no se detiene,
que está siempre pidiendo, que está todos los días pidiendo, que está de continuo, que reconoce que yo no me voy a detener, voy a seguir orando. Quizás ahorita Dios me está diciendo que espere, quizás Dios me está diciendo que aguante un poquito más. Nos detenemos porque nos cansamos, nos detenemos porque ya no queremos seguir adelante. Lucas capítulo 21 versículo 36. Lucas 21, 36. Dice la Biblia: velad pues, ¿en qué? En todo tiempo. Debemos nosotros velar pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas. Jesús está diciendo, hey, hay que estar orando en todo tiempo. Cuando nos detenemos, cuando ya no seguimos adelante, y Dios dice, hey, no, hay que estar orando siempre. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18 es uno de los versículos más cortos en la Biblia, y dice acá: orad sin cesar. Orad sin cesar. La primera palabra ahí es un verbo imperativo, en donde Dios no me pregunta quieres o no quieres, sino Él me dice: tienes que orar, tienes que orar, tienes que orar de continuo, tienes que orar sin cesar. Pero una oración que no es constante es una oración que se detiene. ¿Qué es lo que te detiene orar? ¿Qué es lo que te detiene no seguir adelante? ¿Qué es lo que nos detiene en nuestra vida cristiana? Que ibas bien y de repente te detiene y ya no continuaste orando. Es difícil ser constantes. Es difícil ser alguien que está ahí siempre y siempre y siempre. Como cristianos se nos tiene que recordar a leer la Biblia todos los días, orar todos los días, venir a la iglesia cuando las puertas de la iglesia están abiertas y hacer lo que debemos de hacer. Muy fácil sería que en el primer día leamos la cartilla y digamos: estas son las 4 o 5 cosas que tienes que hacer, y todos digamos: ok, y desde ahí en adelante las hagamos. Sería increíble, pero es algo que constantemente debemos de recordar. ¿Sabes por qué? Porque nos cuesta trabajo ser constantes. Somos olvidadizos. Yo soy olvidadizo. A veces salgo de la casa y no he orado. A veces me acuerdo en la calle y digo: necesito orar. En la mañana, quizás ahí en los grupos de matrimonios pidieron oración, y en nuestro grupo pedimos oración, y estamos tratando de orar más unos por otros. Tenemos un grupo de oración, y qué bueno, porque podemos ver ese grupo y decir: ok, voy a orar por esa persona, voy a orar por aquella situación. Pero todos necesitamos más orar y ser más constantes. No detenernos, seguir adelante. Si te detienes ahorita, no vas a poder ver la bendición que Dios tiene para ti quizás el día de mañana. Quizás te detuviste un día antes de que Dios fuera a contestar tu oración. No sabemos. Creo que un día en el cielo vamos a llegar y Dios nos va a mostrar un cuarto y va a decir: mira, este cuarto son todas las bendiciones de las cuales te perdiste porque dejaste de orar. Esta, mira, te faltaban 10 minutos. Esta, mira, te faltaba 1 hora. Esta te faltaba un día. Mira, no te llegaste a casar porque este chavo dejaste de orar, no sé, ¿verdad? 1 año antes de que lo conocieras. Dejaste de orar. Pero ¿qué son las cosas por las cuales quizás dejamos de orar, dejamos de pedir? Y Dios tiene allá en el cielo que está diciendo: hey, aquí está lo que yo te quiero dar. Cuando hace años íbamos a un campamento, era joven, sigo siendo joven, pero íbamos a un campamento y con 3 o 4 muchachos del colegio bíblico salimos como a las 6 de la tarde. Teníamos que llegar al campamento antes de que oscureciera. Y en esos días no había GPS, no había celulares. Nos tuvimos que detener en una caseta
Y el muchacho de esta iglesia tuvo que llamar a su mamá para pedirle direcciones. Primer error. Nunca le pidas a una mujer cómo llegar a un lugar. Y entonces a la mamá le dijo: te vas por acá y te vas por allá, y hay una caseta, y en la caseta vas a dar vuelta a la izquierda y sigues, y después ahí está el campamento. Y entonces salimos y fue un viaje, no sé, como unas 3 horas. Y finalmente cuando ya íbamos llegando al lugar, vimos las indicaciones y íbamos viendo paso por paso. No había celular, y entonces vimos la caseta, y en la caseta dimos a la izquierda como unos 5 minutos o 10 minutos, y de repente como que el camino se empezó a cerrar más. Era terracería, había un bosque, nos empezó a dar miedo, había un carro volteado, recuerdo. Y después de ahí dijimos: no es por aquí. La mamá no nos mencionó el carro volteado. Y entonces nos regresamos y buscamos y buscamos y buscamos. Cuando ya era medianoche, yo les dije a mis amigos: ¿saben qué? Porque pasamos por una de esas gasolinerías viejas que ya no hay nada, y había una banquita, y dije: yo me voy a quedar dormido aquí en esta banquita. No sé por qué les dije eso, mejor me hubiera quedado dormido en el carro. Pero 5 o 6 horas después regresaron por mí y dijeron: ya encontramos el lugar. Y les dije, pues ¿dónde estaba? Me subí al carro, no sé quién más se quedó ahí conmigo, pero ahí en una banca en medio de la carretera me quedé dormido. Me volví a subir al carro, fuimos. Y en el mismo lugar donde estaba la caseta, en el mismo lugar donde se cerraba el camino, en el mismo lugar donde estaba el carro volteado, un poquito más, 100 metros más, ahí estaba el campamento. Y casi llegamos al campamento, pero nos detuvimos y nos echamos para atrás. ¿Sabes? A veces ya está casi Dios por darme la bendición y nos detenemos y nos echamos para atrás. Y una oración constante es una oración que continúa, que sigue adelante. Romanos 12:12. Romanos 12:12. ¿Qué es lo que está deteniéndote? Quizás viste algo, un carro volteado, y dijiste: no, por aquí no es. Quizás algo te espantó, algo sucedió, dejaste de venir a la iglesia, algo te detuvo y dejaste de orar. ¿Qué nos detiene? Romanos 12:12 dice: gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes ¿en qué? En la oración. Debemos de orar y decirle al Señor: Señor, ayúdame a ser un cristiano constante en la oración, que aprenda a orar, que sea constante en todo momento. Podemos orar en todo momento y pedirle al Señor y rogar al Señor y ser constantes. Número 2, la oración constante es la oración que no desmaya. Es la oración que no desmaya. En el versículo 1 que vimos ahí en Lucas 18 dice: Jesús les refirió esta parábola sobre la necesidad de orar siempre, y luego dice: y no desmayar. No desmayar. El desmayo, ¿qué es el desmayo? Busqué que era un desmayo. Y el desmayo en ocasiones sucede cuando la presión sanguínea baja de repente y causa que el flujo de la sangre al cerebro, a veces es el problema, que no tenemos mucho aquí que pase la sangre, el flujo de la sangre al cerebro no sea lo suficiente. Nos desmayamos porque a veces no estamos bien nutridos. Nos desmayamos cuando en algunas ocasiones nos levantamos rápido y se nos va, el cuarto se empieza a mover y nos vamos para abajo. El año pasado fuimos a un parque, y ahí hay, ¿cómo se llaman estos juegos mecánicos? Sale uno disparado y me subí a uno y dije: ay, ¿qué estoy haciendo aquí? Y cuando salimos, y creo que fue el primer juego que nos subimos,
Y yo ya no estoy para eso, pero se siente uno joven y cuando salimos empezó a dar una vuelta y de repente vi negro. Y después regresó todo a color. Dije, wow, ¿qué pasó? Y yo dije, oh, me desmayé. Y ya me toqué, estoy todo bien, todo. Y me detuve y dije, ay, no disfruté el juego. Lo peor de desmayarse en un juego es que uno no puede disfrutar el juego. Pero esas son las emociones fuertes. Busqué algunas cosas, causas por las que se desmaya uno. Número 1, Bad Bunny. Número 1, bueno, no están en orden, pero angustia. Las angustias causan desmayos. Algún dolor fuerte. Problemas del corazón. Calor o deshidratación, estar en un lugar con mucha gente, la angustia de estar ahí toda esa gente y dicen, mejor me desmayo. Una noticia fuerte provoca desmayo. Llegó la tía Anastasia, es desmayo. Te piden matrimonio, te puedes llegar a desmayar, más si le dices que no a él se desmaya. Ganaste la lotería, te puede provocar que te desmayes. Que se casó Mark Anthony, te puedes desmayar. Que la tía Anastasia te dice que se va a quedar un año, aparte de que llegó, se va a quedar, te vas a desmayar. Tu prometida te dice que ya no se va a casar contigo, puedes desmayarte. Te dicen que, y a mí me pasó eso, mi prometida, no ella, pero otra prometida me dijo, ya no, casi me desmayo. Pero ahora que me casé, ¿verdad?, con la mujer de mi vida. Te dicen que realmente no ganaste la lotería. Cuando pensaste que te la ganaste, te quitan todo el dinero y te quedas sin dinero, te puedes quedar desmayado, desmayada. La boda de Mark Anthony no se anuló. Te puedes desmayar, pero peor que no te invitaron. ¿Cuántos de ustedes se han desmayado? ¿Alguien? Ok. Crecí en 3 diferentes ciudades bellas y calurosas: Hermosillo, Sonora; Culiacán, Sinaloa; Iguala, Guerrero. El sol está igual de ardiente en todas las 3 ciudades. Pero una de las cosas interesantes, cuando hacíamos honores a la bandera ahí en el patio, siempre había alguien que se desmayaba. Siempre. Y la mayoría eran ¿qué? Mujeres. Las mujeres, ¿verdad? Ahí va otra. Y cada semana había alguien. Raro el hombre que se desmayaba, pero siempre había una mujer que se desmayaba. Dice la Biblia, vean lo que dice Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. No es divertido desmayarse. Y cuando nos desmayamos, quizás estamos muy fatigados, angustiados, cansados, desnutridos espiritualmente, no estamos caminando con Dios, y entonces provoca un desmayo espiritual. Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. De tal manera que Dios promete ir, mira, no te canses de orar, no te canses de leer tu Biblia, no te canses de ir a la iglesia, no te canses de dar un folleto. En la mañana estábamos hablando con un hermano y me dijo: pastor, la semana pasada o antepasada que usted dijo de dar 3 folletos al día, procuré dar 3 folletos al día, y ahí en el trabajo di un folleto y ahora traje un invitado. ¡Qué bendición! Cuando no nos cansamos de hacer el bien y de dar un folleto. Pero también esto incluye orar. No te canses de orar. Hermano, hermana, sigue orando, no desmayes. Sigue pidiendo, no desmayes. ¿Te sientes cansado?
no desmayes. Te sientes angustiado, no desmayes. Te han dado una mala noticia, no desmayes, sigue orando. Te sientes deshidratado espiritualmente, agotado, porque no has ido al autor de la vida y quien da el agua de vida, no desmayes. Te duele el corazón, no desmayes. Sigue adelante. Número 3, la oración constante es la oración que no se desanima. Lucas capítulo 18, versículo 3. Ve lo que dice Lucas capítulo 18 en el versículo 3. Entonces, la oración constante es aquella que sigue adelante y no se detiene. La oración constante es aquella que sigue adelante y no desmaya. Y número 3, la oración constante es aquella que no se detiene y no se desanima. Lucas 18:3 dice: había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y en el versículo 4 dice: y él no quiso. Y él no quiso. Eso pudiera haber desanimado a cualquiera. Ese es su trabajo. Se supone que eso es lo que tiene que hacer y no lo quiso hacer. Lo peor es que si esta mujer entró en esa oficina, en ese lugar, en esa notaría, en ese juzgado, y ve salir quizás a su vecina, y la vecina sale bien contenta. ¿Qué pasó, vecina? Oh, vine con el juez y le pedí que me ayudara en esto y me ayudó inmediatamente. Y dices: ¿y por qué a mi vecina y yo no? Y a veces vemos y queremos compararnos y decir: Señor, pero a mí, ¿por qué no todavía? Allá el vecino ya le contestaste, a la vecina contestaste, al señor aquella contestaste, a la señora aquella, al hermano, ese ni se merecía que le hubieras contestado. A mí se me hace, y ahí es cuando comenzamos a juzgar, a mí se me hace que ni siquiera es hermano. A mí se me hace que ni siquiera es hermana, ni viene fielmente y yo sí, no da folletos y yo sí, no lee su Biblia y yo sí. Y Jesús nos recuerda y dice: ¿qué de este? Hey, tú ponte las pilas, sigue adelante y no veas lo que alguien más hace y no hace. Tú sigue pidiendo, tú no te desanimes. Esta mujer dice que él fue con este juez y él no quiso. David, mi hijo, cuando tenía 6 años, escuchó que Dios era nuestro amigo fiel. Así que un día él se sintió aburrido y ahí en la casa decidió que, como él estaba muy aburrido, él decidió jugar al gato con Dios. Se sentó, sacó una hoja de papel y puso ahí el gato. Tomó el lápiz, marcó su lugar y de 6 años le dijo al Señor: Señor, estoy muy aburrido, quiero jugar, y como tú eres mi amigo fiel y en la iglesia acaban de enseñar que tú todo lo puedes, aquí está el lápiz, vamos a jugar. Se quedó sentado, esperando y esperando y esperando y esperando. Sigue esperando. Y después de 10 minutos vio que Dios no contestó su oración. Y dice él que se desanimó. Se desanimó porque él estaba diciendo: Señor, tú puedes mover montañas. De seguro tú puedes mover este lápiz. Aquí está, no está tan pesado. Mueve este lápiz. Y dice David: Dios no me contestó. Y entonces podemos de la misma manera orar y pedir y clamar y decir: Señor, aquí está, aquí estoy, y yo lo quiero ahorita y necesito que respondas de ya. Y entonces él dice: no es el tiempo. Yo tengo un plan. Yo sé que yo voy a hacer. Ahorita no es el tiempo. Y entonces tenemos que esperar. Pero dice la Biblia que esta mujer de continuo
de continuo y de continuo no dejó. El problema no es que Dios no conteste, el problema es que nosotros nos desanimamos. Porque estamos orando y queremos que Dios nos conteste nuestra oración. Es muy fácil desanimarnos. Hay algunas características del desánimo. Número uno, es muy fácil desanimarnos. Qué interesante que para animarnos, a veces se lleva, hay mucho esfuerzo para animar a uno. Para animar a alguien tienes que irlo a visitar o hacer algo y orar, y hay que orar y pedir y ándele hermano, ándele hermana, y nos tardamos y finalmente quizás de unos días, unas horas, un mes, él o ella ya está animado. Pero el desánimo viene bien rápido. Si hay algo interesante y alguna característica del desánimo es que es muy fácil desanimarnos. Otra característica es que es muy frecuente desanimarnos. Es algo que sucede muy frecuentemente, de tal manera que si no estamos caminando con Dios, si no estamos poniendo nuestras cargas en Él, si no estamos confiando en Él, va a ser muy frecuente que te desanimes. Otra característica es que es muy feo desanimarnos. Cuando uno está desanimado, uno quiere colgar la toalla. Uno no quiere seguir adelante. Uno dice, pues, ¿para qué orar? ¿Para qué pedir? Y es muy feo estar desanimado. Pero otra característica del desánimo es que es muy frío el lugar del desánimo. No es un lugar en donde uno quiere estar. Es un lugar frío espiritualmente. Normalmente uno no está desanimado y dice, gloria a Dios, sigo orando, sigo leyendo mi Biblia, sigo cantando, sigo yéndole. No, el desanimado no viene a la iglesia. El desanimado ya no quiere leer su Biblia. El desanimado ya no quiere orar. El desanimado ya no quiere hablar con Dios. Ya no tiene ganas. ¿Por qué? Porque está frío espiritualmente y entonces está desanimado. Pero ¿qué debemos de hacer? Ve lo que dice la Biblia. Efesios, vamos a ir a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6 y vamos a después ir a Hebreos. Efesios capítulo 6 versículo 18 dice: orando en todo tiempo. Efesios 6, 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dios dice, mira, sigue adelante, no te desanimes. Sigue adelante, yo voy a contestar. Sigue adelante, yo estoy ahí. Hebreos capítulo 12, versículo 3. Hebreos 12, 3. A veces nos hace falta pensar en Jesús, nos hace falta pensar en el poder de Dios, nos hace falta creer que Él le hay, que Él existe. Hebreos 12, 3 dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ¿qué? Ánimo no se canse hasta desmayar. Nuestro ánimo se puede cansar, nuestro ánimo se puede desanimar, nuestro ánimo puede desmayar, pero la palabra de Dios dice, mira, considerad. Considera a Jesús lo que Él pasó, considera su vida, considera quién es Él. Pero cuando consideramos a Jesús, no solamente hay que considerar cuando Él murió, pero cuando yo lo considero y lo veo quién es Él, que Él es mi amigo, que yo puedo pasar tiempo con Él, que yo puedo hablar con Él. Quizás David, mi hijo, no tuvo la bendición de que pues Dios se pusiera a jugar al gato con él, pero Él sigue siendo nuestro fiel amigo.
Él sigue siendo nuestro Salvador. Podemos seguir hablando con Él y podemos seguir teniendo esa relación maravillosa, y podemos nosotros confiar en Él, y podemos nosotros seguir orando, y cuando le consideremos, podemos nosotros considerar su poder. Podemos nosotros considerar sus maravillas. Podemos nosotros considerar quién es Él. Y Él es verdaderamente Dios. Y Él tiene todo poder. Y Él creó el universo. Y Él es el creador de la vida. Él es quien me ha salvado. Él fue quien murió por mí. Él es quien promete salvación y vida eterna. Y Él es junto con quien yo finalmente, si tú has aceptado a Cristo, estarás con Él por la eternidad. Y cuando le consideramos quién es Él verdaderamente, y podemos no solamente ver hacia allá atrás, sí, Él murió, pero quién es Él, entonces me ayuda a no desanimarme. Una oración constante es aquella que no se detiene, es aquella que no desmaya, y es aquella que no se desanima. Este juez dijo: ok, porque de continuo va a venir, mejor le voy a responder. Y eso es lo que Dios quiere, que sigamos, que no nos detengamos, porque Dios está a punto de contestarte. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque tú quieres que nosotros vayamos a ti.